Mi nombre es Daniel Sánchez, soy anciano de la iglesia, aunque a mí no me gusta que me digan anciano, soy un muchacho de la iglesia. Y vamos a hablar hoy sobre cómo afrontar el dolor en tu vida. Pero antes quería comentarle un chistecito. Resulta ser que en la escuela dominical había un muchachito que sabía muchísimo de la Biblia. Y entonces el profesor de escuela dominical quería fregarlo y le dice: a ver, Juanito, ¿cuál fue el último animal que entró al arca de Noé? Y Juanito dice: no lo sé, profesor. Pues sabrá que fue el delfín. Y todos se echaron a reír. Entonces Juanito le dice al profesor: bueno, profesor, yo también le tengo una pregunta. Ajá, ¿cuál? ¿Cuál es el apellido de Adán? Y el profesor se quedó así: Adán no tenía apellido. Claro que sí, Adán tenía apellido. Claro que no, ¿cómo es eso de cuál es el apellido de Adán? Bueno, se lo voy a demostrar. El apellido de Adán era Pérez. ¿Pérez? No puede ser. Claro que sí, porque escrito está en la Biblia que dice: si comes del fruto prohibido, perecerás. Ok, muy bien, quería presentarles primero a mi familia, que está por allí. Ahí están, mi esposa, mis hijos David, mi hijo Moisés, y tengo un hijo en España, que bueno, que este año espero verlo. Muy bien, entonces, bueno, hablamos de dolor. El dolor es una cosa interesante porque todos sufrimos dolor, todos padecemos dolor. Y hay algo interesante también. Una de las razones por las cuales yo decidí estudiar medicina fue para aliviar el dolor. De alguna manera todos le tenemos miedo al dolor. Y no solamente que estudié medicina, sino que me gradué de anestesiólogo, y yo soy anestesiólogo, que somos los médicos especialistas en dolor. Porque el dolor es la principal causa de consulta en las emergencias. La gente generalmente, si algo le molesta, no va tanto, pero cuando algo le duele va al médico. Usted no va al odontólogo hasta que no le duele la muela. No, bueno, me molesta un poquito, pero cuando le duele es que va al odontólogo. Cuando le duele algo es que va al médico. Entonces, de verdad que una de las causas principales de consulta que he tenido siempre ha sido el dolor, la gente con muchísimo dolor. Yo he viajado, bueno, por toda Venezuela y por parte de América, dando conferencias sobre el dolor. He estudiado durante muchos años el dolor, la parte bioquímica, la parte física, y como ya les dije, el dolor es la principal causa de consulta. Toda la vida el hombre ha luchado contra el dolor en sus diferentes formas y presentaciones. Hay libros, hay tratados, hay poemas, hay novelas. O sea, el dolor ha estado en nuestra vida desde que nacimos. O sea, el dolor nos ha acompañado a través de toda la historia, y vamos a conocer un poquito sobre el dolor. Entonces, cuando definimos qué es el dolor, hay una asociación que se llama la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, de la cual yo soy miembro, que definió el dolor de la siguiente manera: el dolor es una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada al daño tisular real o potencial. El dolor es subjetivo y existe siempre que el paciente diga que le duele algo. Cuando alguien dice me duele algo, le duele. Hay que respetar, nosotros respetamos mucho al paciente. Nosotros no podemos menospreciar el dolor de la gente. No existe un dolorímetro, no existe algo que nos pueda medir el dolor. Por eso tenemos una cosa que se llama la escala análoga visual, que se llama EVA, escala análoga visual. ¿Y de qué trata esa escala? Nosotros decimos, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Me duele 8, me duele 10. Le pones un analgésico, y ahora ¿cuánto te duele? Me duele 2, me duele 3, mejor un poco. Es la única manera, porque no existe un dolorímetro. El dolor se siente y cada persona lo siente diferente. Entonces, el dolor es una experiencia desagradable que está asociada puede ser al daño físico y a la injuria. El dolor altera la conducta y el pensamiento e impulsa al individuo a suprimirlo lo más pronto posible. Hay gente con dolores tan terribles
que ha terminado suicidándose. Hemos tenido en el hospital, cuando yo estudiaba medicina, me acuerdo yo, un señor que tenía un dolor tan severo, que se lanzó del 4º piso del hospital universitario y se suicidó, porque no podía con tanto dolor. El dolor altera la conducta. El dolor, la gente con dolor no puede pensar, la gente con dolor puede decir palabras que no siente, puede decir palabras incoherentes. O sea, el dolor realmente es un síntoma terrible y de hecho en los Estados Unidos es un delito federal dejar a la gente con dolor. Fíjense cuáles son las características psicológicas del dolor. El dolor es personal. Cada quien siente el dolor como lo siente, pues, o sea, está totalmente personal. El dolor de alguien es diferente al dolor mío. El dolor es totalmente personal, es intransferible. O sea, yo no te puedo transferir mi dolor a ti, pero sí es comunicable. Yo te puedo decir a ti cuánto me duele. Mira, me duele mucho, me duele poquito. O sea, el dolor es comunicable, pero es intransferible, es único. El dolor es como una huella digital, es totalmente único para cada persona y es irrepetible. El dolor que sientes en la muela derecha no es el mismo dolor que sientes en el diente izquierdo del maxilar inferior. O sea, es totalmente irrepetible porque el dolor es diferente dependiendo del órgano y entonces vamos a sentir dolor. Entonces, el dolor es algo que vamos a padecer. Fíjense bien, este hombre que tiene dolor de espalda, o sea, aquí ¿quién no ha tenido un dolor de espalda? Eso es uno de los dolores más comunes que hay y una de las principales causas de consulta. Antes era por la mala posición, ahora el dolor que vamos a tener va a ser el dolor de cuello. ¿Ustedes saben por qué el dolor de cuello? Por esto. Todo el mundo viendo celular. Este dolor cervical va a ser un dolor que, bueno, va a ser, no, ya es un dolor que está molestando a muchas personas, este dolor cervical, porque la gente se la pasa viendo al celular. Ahora bien, si yo les explicara a ustedes los mecanismos bioquímicos, fisiopatológicos, farmacológicos del dolor, que todo esto es un posgrado completo de 3 años, imagínense ustedes, estos son los mastocitos, estos son las interleuquinas, estos son todos los mediadores de inflamación que provocan inflamación, ¿ok? Todo estos son los nervios que son los que transmiten el dolor. Si yo le explicara todo esto, bueno, yo no se lo podría explicar aquí en esta breve prédica. Por eso es que nos quedamos simplemente con saber que existe el dolor y que el dolor es real y que para cada persona es diferente. Entonces, así como hay dolor físico, existe el dolor espiritual. Y ambos dolores son fuertes y son severos. Y cuando hablamos del dolor espiritual, hablamos del sufrimiento de las personas. Cuando la gente se siente muy mal, cuando le duele algo por dentro, que son dolores que no se curan con analgésicos, sino que hay una sola cura y es la cura que nos va a dar el Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos del dolor, tanto físico y espiritual, ¿qué pregunta nos hacemos? Nos podemos decir, caramba, Señor, ¿por qué siento tanto dolor? ¿Qué hice yo? ¿Qué he hecho yo para tener tanto dolor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Bueno, ¿por qué no le pasó al vecino? ¿Por qué soy yo el que tiene que tener este dolor? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a ser este dolor? Entonces, estas preguntas siempre se las ha hecho el hombre tratando de buscar la causa del dolor. Y una de las cosas es que muchas veces se creen culpables del dolor, otras veces no, pero muchas personas se culpan de su dolor, de su sufrimiento y dicen, no, yo merezco sufrir porque yo me he portado mal. Esto es un castigo divino. El Señor no quiere que sufra. El Señor no quiere que a ti te vean las cosas. El Señor vino a traerte vida y vida en abundancia. El Señor no dice que no vas a tener dolor, porque en la vida, evidentemente, estamos vivos, tenemos sensibilidad, vamos a tener dolor. No nos vamos a librar del dolor, pero es diferente tener el dolor teniendo a Jesucristo
que viviendo el dolor solo. Entonces Cristo nos vino a liberar de los pecados, nos vino a librarnos de este sufrimiento. Y mucha gente cree que merece sufrir por sus pecados. En la Edad Media había lo que se llamaban los cilicios. Había una congregación que se llamaban los flagelantes. Ellos agarraban esa orden religiosa de la Edad Media con un látigo y todo el día se estaban flagelando con un látigo, dándose ellos mismos, ¿okay?, para expiar sus pecados y las culpas del mundo. Si ya Cristo pagó por todo eso, ¿para qué te tienes que flagelar tú? Si ya el Señor en la cruz pagó por eso. Pero hay gente que necesitaba sufrir. Hay otro que se llama el cilicio, que era una especie como de alambre de púa que se colocaba en un pie y los hacía sufrir muchísimo. Pero ellos sufrían con alegría, porque estaban sufriendo por Cristo. Bueno, eso eran cuestiones de la Edad Media. Incluso mucha gente ni siquiera busca ayuda para enfrentar el dolor, porque como ya les dije, creen que por cualquier pecado que solamente ellos conocen, están sufriendo y quieren sufrir para expiar sus pecados. Pues, aparentemente piensan que el sufrimiento quita o alivia el pecado. Pero aquí yo les voy a hacer una pregunta. Depende de ustedes cómo enfrentar el dolor. O sea, depende de cada persona cómo enfrentar el dolor. Porque cuando uno cree en Dios, cree que el Señor tiene el control y tiene un dolor y se lo entrega todo a Dios, uno lo enfrenta de una diferente manera que aquella persona que no siente o que no cree en el Señor. Entonces, es usted quien va a decidir cómo enfrentar su dolor. Y de hecho, usted puede ver la diferencia, un dolor muy parecido entre dos personas, entre un creyente y un no creyente, cómo lo enfrentan. Yo trabajo en una unidad de terapia intensiva, de hecho soy jefe de una unidad de terapia intensiva, y yo he visto, por ejemplo, pacientes fallecer de familia no cristiana y pacientes fallecer de familia cristiana, y he visto la diferencia. La familia no cristiana grita muchísimo, se echan culpa y todo. La familia cristiana dice, ya está con Dios, ya partió con el Señor, y están hasta alegres que la persona haya dejado de sufrir. Entonces, fíjense bien, depende de usted mismo cómo afrenta el dolor. Pero fíjense bien que incluso la Biblia nos habla del dolor. En Génesis capítulo 3, versículo 16, dice el Señor: a la mujer dijo, multiplicaré tus sufrimientos en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Hoy lo está diciendo el Señor Dios, nada más y nada menos. ¿Qué chica aquí, qué mujer aquí ha parido alguna vez? Aquí hay unas cuantas que han parido y me imagino que tuvieron los dolores de parto. ¿Ustedes sabían que la iglesia prohibía que se le aliviara el dolor a las mujeres embarazadas mientras estaban pariendo? Porque iba en contra de Dios. De hecho, hay religiones tan ortodoxas, okay, incluso los judíos ortodoxos no le ponen analgésicos a las mujeres cuando están pariendo, porque la Biblia dice que tiene que parir con dolor. Entonces, bueno, es algo en lo cual el hombre ha luchado durante todos estos años. Entonces, eso es un mandato de Dios realmente. Sí, el Señor dijo, parirás con dolor, pero ese dolor de parto te está anunciando algo hermoso. Ese dolor que la mujer tiene, que sufre hasta cuando ve a su bebé, cómo la cara le cambia. Yo recuerdo cuando yo hacía rural en Caucagua, estaba Miranda, y esas señoras parían, estaban con dolor. Cuando salía el bebé, que se le vea el dolor, y tú se lo presentabas, conoce a tu hijo, la sonrisa era espectacular. Ese dolor anunciaba una alegría, ese dolor anunciaba un parto, y era la recompensa que tenía, era que un hijo iba a nacer. Es así, un dolor puede anunciar algo mejor, algo que viene mejor, dependiendo cómo tú afrontes y asumas
tu dolor. Entonces, no hay nada más hermoso que ver a esta mujer con su bebé después que esa mujer ha parido. Imagínate tú si es primeriza. Las primerizas, porque es la primera vez que van a parir, pueden durar hasta 12 horas con dolor, quizás más, pero generalmente el trabajo de parto dura alrededor de 12 horas. 12 horas sufriendo para poder parir ese muchacho, pero después que lo paren dice, valió la pena abrazar a su bebé, tomarlo en sus brazos, besarlo. Se les olvida el dolor, se les olvida el dolor. La alegría del bebé es tan fuerte que se les olvida el dolor. Entonces, hoy en día, afortunadamente, tenemos la perianalgesia, que la usamos los anestesiólogos, y les disminuimos un poco el dolor del parto para que puedan parir, no sin dolor, pero sí con menos dolor. Entonces, nos podemos preguntar, ¿cuál es el sentido del dolor? ¿El dolor tiene sentido? ¿Tiene sentido el dolor? ¿Es normal sufrir? O sea, venimos aquí al mundo a sufrir. Dios nos dijo que vendríamos al mundo. Dios no nos dijo que vendríamos al mundo sin dolor, sino que lo podemos pasar mejor si estamos aferrados con Él. O sea, dolor siempre vamos a tener, ¿ok? Y el dolor es parte de nuestra vida. Fíjense que nosotros en medicina, el dolor es un signo de defensa y de alarma. Imagínense ustedes si nosotros no sufriéramos dolor. Si agarramos y nos acercamos al fuego y no sentimos el fuego, nos quemaríamos, evidentemente. O cuando usted pisa algo, usted quita el pie si le duele, o cuando se puya con algo, o cuando está muy caliente, retira enseguida la mano. El dolor se hizo para defendernos y es normal. ¿Qué pasa? Aquellas enfermedades a las cuales los pacientes no sienten dolor. Les voy a poner dos ejemplos. Los pacientes diabéticos, la diabetes mellitus, es una enfermedad que ataca los nervios y se llama la neuropatía diabética. Entonces, sobre todo a nivel distal, a nivel de los pies, esos pacientes comienzan a no sentir la planta de los pies y no sentir los pies. Entonces agarra y a veces una piedrita se le pone en el zapato. Usted sabe lo fastidioso que es una piedrita en un zapato. Bueno, imagínense usted, no sienten la piedrita en el zapato y la piedrita los va lacerando el pie, le provoca una úlcera, esa úlcera se infecta, comienza a infectar todo el pie, que es lo que llamamos un pie diabético, y terminan amputándole el pie al paciente diabético. O sea, el pie diabético es una enfermedad, dentro de la diabetes, el pie diabético. Y el otro caso es la lepra. El bacilo de la lepra se mete en los nervios y los pacientes no sienten nada, dejan de sentir los nervios. Entonces, por ejemplo, si dejan de sentir las manos, como no tienen sensibilidad, se golpean las manos, van haciéndose úlceras, se les va pudriendo las manos porque se empiezan a infectar. En la época de Cristo, esos olores terribles porque se infectaban y se van casi que descomponiendo vivo. Ellos no sentían dolor, pero los miembros se les iban pudriendo y se les iban cayendo porque se podrían, pero no sentían dolor porque los nervios se iban degenerando. Entonces, es la importancia del dolor. Entonces, es importante el dolor porque con el dolor nos defendemos. Entonces, la otra pregunta que yo me haría, ¿hay un propósito en el dolor? ¿Existe un propósito el dolor? Entonces, ¿tiene un propósito mi dolor y mi sufrimiento? Bien sea físico o espiritual. En el caso de la embarazada, por supuesto que sí, es traer un bebé al mundo y sentirse feliz. Pero muchas veces ese dolor es el parto de una esperanza que estamos buscando. Convierta su dolor en una esperanza, pensar que viene algo mejor. Muchas personas creen que el dolor es una prueba de Dios, o el sufrimiento, o las cosas que nos pasan. De hecho, yo a veces le digo a mi esposa, ónchale, mi amor, ¿cuándo nos vamos a graduar? Prueba. Bueno, ya he tenido tantas pruebas. ¿Cuándo nos vamos a graduar? Porque tantas pruebas. Porque a veces sentimos que Dios nos pone prueba tras prueba tras prueba y bueno, uno quiere ya dejar las pruebas. Pero a veces cuando servimos a Dios, entonces el enemigo comienza a fastidiarnos. Por ejemplo,
Cada vez que mi esposa va a predicar o cada vez que mi esposa tiene una actividad importante, esa semana yo me pongo impertinente, no sé por qué. Entonces me pongo impertinente, me empiezo a meter con ella. ¿Ves? Es que yo voy a predicar, por eso es que estás así. Entonces ella dice que es el enemigo. Yo, sí, mejor le echo la culpa al enemigo, si me muero es el enemigo. Entonces, fíjate que a veces eso pasa. Las cosas, cuando queremos servirnos a Dios, quizás el enemigo nos pone a fastidiarnos. Y lo que hay que decir es que el enemigo está vencido en nombre de Cristo y que nada de eso nos va a afectar. Entonces, hablando de propósito de dolor, vamos a hablar de un hombre en la Biblia. Vamos a hablar de Job. Job era un hombre con mucho dinero, con una familia hermosa, con mucho ganado, mucha tierra, un hombre muy próspero. Y ese hombre servía a Dios, amaba a Dios, nunca renegaba de Dios. Pero entonces el enemigo le dijo a Dios: mira, ese hombre te sirve y te ama y te adora porque tiene todo. Cualquiera así te puede, te ama. Entonces Dios permitió que el enemigo se metiera con Job, pero que no tocara su vida. O sea, te permito que te metas con él, pero no toques su vida, porque yo estoy seguro que él es un siervo fiel mío. Entonces, ¿qué pasó con Job? Job perdió a sus hijos, sus bienes, riquezas. Además contrajo una enfermedad que en ese tiempo no tenía cura, la lepra. Algunos de sus amigos intentaron animarlo, otros lo acusaron, pero Job nunca se atrevió a negar ni a rechazar a Dios. Durante ese tiempo se hizo muchas preguntas y llegó a un punto en el que deseó no haber nacido. Fíjense lo interesante de esto, que Job, o sea, le quitaron todo. Se le murieron los hijos, el ganado falleció, le quitaron las tierras. Los amigos, en vez de alentarlo, dijeron: bueno, ¿qué pecado cometiste tú para que te pase todo esto? Y Job siempre fue fiel a Dios. Pero Job era un ser humano y se deprimió y incluso un día deseó no haber nacido. En Job 3, capítulo 3, versículo 3 al 4 dice: que sea borrado el día en que nací y la noche en que fui concebido, que ese día se convierta en oscuridad, que se pierda aún para Dios en las alturas y que ninguna luz brille en él. Entonces el hombre, en vez de ir contra Dios, más bien dijo: bueno, tanto esto, mejor no hubiese nacido. Qué depresión tan profunda tenía Job, sin amigos, sin hijos, sin riqueza, enfermo, leproso, maldijo el día que nació, pero jamás renegó de Dios. Quizás creía que se merecía el castigo o simplemente cumplió la voluntad de Dios. Su sufrimiento tenía un propósito. Ustedes saben que sí, el sufrimiento de Job tenía un propósito. Cuando leemos el libro de Job, nosotros a veces decimos: caramba, pero a este hombre sí le pasan cosas, sí le pasa esto, le pasa el otro. Y el hombre siempre fiel a Dios. Y los amigos le decían: pero chico, ¿qué pecado hiciste? ¿Qué cosa? Porque esto no puede ser normal. Y él siempre se portó bien, siempre estuvo en el sendero recto y le pasó todo esto. Pero lo que pasó al final fue que en Job capítulo 42, versículo 10, dice así: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. O sea que Dios lo prosperó porque le fue siempre fiel, no solo en la riqueza, sino en la adversidad. Nosotros tenemos que serle fiel a Dios en todo momento, tanto en la riqueza como en la adversidad. Y eso fue lo que hizo Dios, y eso fue el propósito del sufrimiento de Dios. El Señor restituyó a Job el doble de lo que perdió y tuvo una vida próspera hasta los 140 años. Fue muy rico y vivió 140 años. ¿Tenía un propósito su dolor y su sufrimiento? Pues yo digo que sí. El propósito del sufrimiento de Dios, de Job,
es que nosotros leamos ese libro y que nos enseña a nosotros de la justicia de Dios cuando somos fieles a Él. Entonces, sí tenía un propósito ese sufrimiento. El propósito es que nosotros entendamos que tanto en la riqueza como en la adversidad, el Señor es fiel y siempre nos restituirá si somos fieles a Él, si no renegamos de Él. El otro ejemplo que quería hablarle es más moderno. Ustedes ven esto. Hoy en día nadie lo concebimos sin un celular. Todo el mundo tiene un celular. Todos tenemos un celular. Esto es algo casi que indispensable. Entonces hubo un hombre llamado Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell era un maestro de la escuela de sordomudos y siempre estaba intentando ayudar a las personas que padecían esta enfermedad. Él era logopeda, enseñaba a hablar a las personas por señas y tuvo un método. Su papá y ellos se habían dedicado siempre a las comunicaciones. Pero la esposa de él, se llamaba Mabel, sufrió escarlatina de niña y quedó sorda desde los 12 años. Ya a esa edad, a los 12 años, ya era novia de él, ya no era tan viejo, por supuesto, ¿no? Él era más joven. Alexander, en su afán de ayudarla, ya que no soportaba el dolor y el sufrimiento de su esposa, comienza a diseñar aparatos para la audición. Entonces, Alexander, imagínense ustedes, él amaba a esa esposa porque de los 12 años son novios. Se quedó sorda y él era especialista en ayudar a los sordomudos. Ese dolor que sentía por tener su esposa sorda, a la mujer que ama, que no es normal, que de alguna manera siente que quiere ayudarle y no puede, comienza a diseñar algunos aparatos para la sordera y empieza a experimentar con la electricidad, con conos, con todas estas cosas. Y yo les voy a decir una cosa, la esposa siempre fue sorda, nunca se curó. Sin embargo, el 7 de marzo de 1876, Alexander Graham Bell patentó el teléfono. Vamos a ver la diapositiva del teléfono. No, atrás. Esto que está acá es el primer teléfono. No se parece nada a esto, por supuesto, ¿no? Este fue el primer teléfono donde Alexander Graham Bell pudo llamar. Y fíjense, aquí está él con su esposa sordo-muda. Tuvieron varios hijos, aquí están 2 de sus niñas. Y duraron 45 años juntos hasta su muerte. Y él creó nada más y nada menos que la empresa Bell de comunicaciones, ¿ok? Que es una empresa que todavía existe, una empresa multimillonaria de comunicaciones. Exactamente en aquella época esa empresa fue la que se encargó de las comunicaciones en los Estados Unidos. La mujer fue sorda, pero fueron muy prósperos porque tenía el control, el monopolio de las telecomunicaciones en los Estados Unidos en esa época. Fíjense cómo un dolor hizo que hubiera un parto. Ese dolor hizo que hubiera un parto, que hubiera algo mejor. Creó, gracias a ese dolor, creó el teléfono que hoy en día es el celular. Pero ese que está ahí fue el primer teléfono que se inventó, que es muy rudimentario. Bueno, muchas veces, me imagino que la juventud aquí no conocieron los teléfonos de disco que nosotros conocimos. Y hace unos meses estuve con mi esposa en Brasil, en una ciudad llamada Petrópolis, y allí estaba ahí estuvo el emperador de Brasil, y fue el primer teléfono que hubo en Brasil, lo tenía el emperador, y vimos el primer teléfono de Brasil. Por supuesto, nada que ver con los teléfonos ahorita. Nadie se imagina que eso era precisamente un teléfono. Muy bien. Por último, y el ejemplo quizás más importante, es el de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se hizo hombre para padecer como un ser humano más. La Biblia dice que el Verbo se hizo carne. El Señor Jesús, que es Dios, al principio, dice Juan, en principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y ese Verbo se hizo carne. Jesús se encarnó
como un ser humano y habitó entre nosotros. Y por supuesto que tenía dolor. O sea, nació de María, creció como un bebé, como un adolescente y también sufrió dolor. Estando en Getsemaní, Lucas 22:4 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor Jesús tenía un dolor espiritual en ese momento. Le oraba y le oraba a Dios, le decía: Señor, si tú quieres, aparte de mí este cáliz. O sea, todo el sufrimiento que iba a tener, él sabía que iba a sufrir, pero siempre decía: pero que se haga tu voluntad, no la mía. De hecho, una de las frases más importantes del Padre Nuestro es: hágase tu voluntad. Entonces el Señor Jesús dice: que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Y él aceptó la voluntad de Dios. Imagínense ustedes la agonía de Getsemaní, en ese huerto, que Jesús sudó sangre. Se ha descrito que cuando hay un gran estrés, ¿okay?, la gente puede sudar sangre, ¿okay? Eso que dice la Biblia es cierto. Un estrés muy severo puede sudar, las gotas pueden mezclarse con los glóbulos rojos y teñirla como sangre. Entonces, evidentemente el Señor Jesús estaba sufriendo un dolor espiritual en ese momento. Tu dolor es proporcional a tu propósito. Imagínense usted, el dolor de Jesús tenía que ser proporcional a su propósito. ¿Y cuál era el propósito de Jesús al sufrir? ¿El sufrimiento de Cristo era proporcional a su propósito? Claro que sí, porque sufrió mucho. ¿Y cuál es el propósito de Jesús? Liberarnos de los pecados y realizar la nueva alianza de Dios con los hombres. ¿Tenía entonces un propósito el dolor de Cristo? Claro que sí. Él es el Cordero de Dios. Jesús es la nueva alianza, el nuevo pacto de Dios con los hombres. Él se entregó a sí mismo como sacrificio para perdonar a todos, perdonarnos los pecados a todos nosotros, para liberarnos. Ya Jesús pagó por nosotros. Imagínense usted qué grande fue el dolor de Jesús para poder liberarnos a toda la humanidad. Por eso es que Él se entregó al dolor y lo sufrió. Yo no sé si con alegría, porque siempre lo vemos sufriendo en las películas, pero me imagino que es la pasión de Cristo, pero realmente sufrió muchísimo. En Isaías 53:5 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Entonces, el dolor de Jesucristo fue proporcional a todo lo que iba a pasar. O sea, el parto que hubo, el fin de ese dolor fue liberarnos a todos de nuestros pecados. Fue el mayor sacrificio que hizo nuestro Señor por nosotros. Esa es la importancia de ese dolor y cómo Jesús asumió su dolor. Él lo asumió porque era la voluntad del Padre y porque sabía que el Padre lo iba a liberar. Él sabía que el Padre lo iba a resucitar y por eso lo asumió porque era importante para liberarnos a todos nosotros y para que nosotros quedamos en Él. Si Jesús no hubiese resucitado, no estaremos aquí nosotros hablando de Jesús. O sea, toda nuestra fe se basa en el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, en el liberarnos de todo el pecado, de todo dolor y darnos la esperanza de una vida eterna. Es nuestro Señor Jesucristo que está en la gloria. Entonces, ¿qué les recomiendo? No hay que quedar atrapado en el dolor, hay que darle un propósito a ese dolor que tienes. No se quede con ese dolor, busque un propósito para su sufrimiento. El Señor te va a liberar. Estás a punto de dar a luz a algo más grande. Ese dolor que tienes en este momento es porque viene algo más grande que te va a liberar. Y es el propósito de Dios
que seas libre. Entonces, dale un propósito a ese dolor. El dolor anuncia un parto, una nueva esperanza, una luz en tu vida, esa luz que solamente Cristo puede dar. Y entonces, ¿cómo podemos afrontar el dolor en tu vida? Primero, hay que tener una vida de oración. Hay que aferrarse a Dios. Una vida de oración es una vida de saber que todo le pertenece a Dios, que Dios tiene el control, y la única manera de comunicarnos con el Señor es orando. Esa es la vida de oración. Tener fe y confianza en Dios siempre. Saber que todo viene de Dios y que la voluntad de Dios se cumple. Meditar en la palabra de Dios siempre, leer la Biblia evidentemente, leer la palabra de Dios, obedecer a Dios, depender siempre de Dios, y buscar el propósito en tu dolor. Cuando usted tenga un dolor, siga estas sencillas indicaciones y se dará a luz una nueva esperanza. Entonces, Jesús no dijo que no ibas a tener dolor, sino que es diferente afrontar el dolor con Dios que afrontar el dolor solo. Para concluir, sabemos que entonces la oración y la palabra son nuestras llaves. La Biblia es el manual que hizo Dios para nosotros, y la oración es nuestro teléfono para comunicarnos con Dios. Esa es la oración. Ese teléfono que existe desde antes de la invención del teléfono es la oración. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por estar en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú un día sufriste, Señor, mucho, Señor, no solo en la cruz, así allí en el Getsemaní. Te preocupaba tanto, Señor, dar tu vida por nosotros, porque era tu deseo y sabías que debías cumplirlo, Señor. Gracias por haber dado tu vida por nosotros, Señor, porque allí, Señor, sufriste, llevaste nuestras dolencias, como dice tu palabra, que tú en la cruz del Calvario llevaste nuestras dolencias, nuestro dolor, Señor. Y hoy, Señor, queremos decirte gracias. Gracias por llevarte nuestras dolencias, Señor, nuestras dolencias espirituales, nuestras dolencias emocionales, nuestras dolencias físicas, Señor. Señor, te pido, Padre, por cada persona que hoy está acá, Señor. Te pido por aquellas que están sintiendo dolor, para que tú, Señor, te lleves todo su dolor. Que ellos de esa situación puedan sacar un provecho, Señor, que sirva para experiencia de otros, Señor, para llevar a otros a conocerte, Señor, y darles la victoria en medio de esta situación que cada hijo tuyo pueda estar pasando. Levanta, Señor amado, a cada persona, bendícele en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.